estábamos hablando sobre el conflicto entre las tres autoridades que tiene el catolicismo romano y la única y suprema autoridad que tiene las iglesias bíblicas cristianas. La única y suprema autoridad de las iglesias bíblicas cristianas es la Escritura. Para el catolicismo romano, la autoridad se divide tiene tres autoridades que ellos claman ser iguales: las Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia, y ellos dicen que las tres autoridades son iguales. Sin embargo, en la práctica, cuando hay que desatar la tensión entre las autoridades que se contradicen, entonces hay que apelar al magisterio de la Iglesia, donde el magisterio de la Iglesia se convierte en la suprema autoridad. La razón por la cual esto sucedió es porque el magisterio de la Iglesia por años eran los únicos que eran intelectuales y eran los únicos que podían leer el griego y el hebreo y el latín, y ellos creían que ellos podían interpretar las Escrituras, así que no importaba lo que las Escrituras decían, lo importante es cómo se interpreta y qué es lo que dicen, y ellos se tomaron la suprema autoridad de interpretar las Escrituras. Por consiguiente, se convirtieron en la suprema autoridad en lugar de las Escrituras. Otro detalle que creo que es conveniente ustedes lo tengan en cuenta antes de seguir adelante es el hecho de que el catolicismo romano clama que ellos le dieron el nacimiento a las Escrituras, que ellos fueron los que en el concilio de Cartago, los que establecieron el canon y los que realmente le dieron existencia a el canon de la Escritura, y por consiguiente ellos crearon las limitaciones de las Escrituras. Esto no es verdad. Ninguna iglesia creó ningunas Escrituras, sino las Escrituras fueron recibidas, ya estaban activas y vivientes en la vida de la Iglesia, y en el siglo IV, una fecha más cercana, 336 más o menos después de Cristo, la Iglesia decidió bajo varios principios los libros que son canónicos y los libros que pertenecen al canon de las Escrituras. Por eso, si ustedes oyen decir que la Iglesia Católica Romana fue la creadora de las Escrituras, eso es falso. Este grupo de individuos que se reunieron para establecer qué libros son canónicos y qué libros no son, lo hicieron bajo los principios de los libros que fueron recibidos, de los libros que no se contradecían los unos con los otros, algunos de los libros que el Señor Jesús había utilizado y los libros que ya estaban establecidos en la Biblia del Antiguo Testamento, aceptados por los hebreos. No por el libro de los hebreos, sino por los judíos. Entonces, llegamos a la conclusión de que la Escritura es la suprema autoridad, y la Escritura se convirtió en la causa formal de la Reforma Protestante. Formal quiere decir ¿dónde está la autoridad? A propósito, sola fide
es la causa material. O instrumental. Material responde a quién tiene la autoridad. Instrumental o material es cuál es el instrumento de salvación. Entonces, antes de entrar a analizar sola Escritura como parte de nuestro pensum de este curso, es importante que distingamos estos dos conceptos. La causa formal, ¿a quién le obedecemos? ¿Cuál es la suprema autoridad? ¿De dónde obtenemos o sacamos las doctrinas en las cuales creemos? ¿Sí? Y la causa formal, cómo una persona se salva. ¿Cuál es el instrumento, el martillo, la materia de la salvación? Ya decidimos o vimos claramente que el conocimiento de lo que dicen las Escrituras, cuando se pueden leer en el idioma de la persona que las lee, los lleva a entender claramente la palabra de Dios y a entender el aspecto de la autoridad de Dios, que fue lo que Dios dijo y lo que debemos obedecer. Y en la Escritura encontramos la respuesta a cómo una persona puede ser salva. Comencemos con el plan de salvación del catolicismo romano. Mi tendencia es decir Iglesia Católica Romana, pero para ser iglesia, cualquier institución que se llame iglesia debe llenar por lo menos 3 condiciones básicas para ser iglesia. La primera condición es, como tengo dificultad de decir iglesia y llamo catolicismo romano, es porque para ser iglesia, la primera condición es que predique la palabra de Dios y que se someta a la palabra de Dios como a la suprema autoridad. Ya nos dimos cuenta que este no es el caso con el catolicismo romano. La segunda condición, e inclusive la predicación de la palabra, es toda la palabra de Dios, no parte de la palabra de Dios. La segunda cuestión es que para ser iglesia debe administrar los sacramentos que instituyó el Señor Jesucristo. Y los sacramentos que están en la Biblia instituidos por el Señor Jesucristo son 2: el bautismo y la Santa Cena. Y la razón por la cual se administran estos sacramentos. En la Biblia, el sacramento del bautismo no es para salvación. El bautismo de agua no salva a nadie. ¿Sí? Y la función primordial del sacramento de la Santa Cena y sus determinaciones específicas en la Biblia. Entonces, primera condición, que predique la palabra de Dios y se someta a la autoridad de las Escrituras. Segundo, que administre los sacramentos, como lo determinan las Escrituras. Y tercera condición es que ejerza la disciplina de la Iglesia, que determine claramente
quién puede pertenecer a la iglesia y quién no puede pertenecer a la iglesia. ¿Quién puede continuar en el cuerpo visible de la iglesia y quién debe ser excomulgado? Sí, es la disciplina de la iglesia. Y obviamente hay otras 6 marcas que Mark Dever, uno de los escritores, uno de los teólogos más conocidos hoy en día acerca de eclesiología, determina las 9 marcas, que realmente es una extensión de las 3 marcas principales. Catolicismo romano, el plan de salvación es el siguiente. Si ustedes no lo conocían, hoy tengo el disgusto de presentárselo. O el desplacer, ¿se dice así? Ok, de presentárselo. Un niño nace en una familia católica romana y la preocupación de los padres es que ese niño sea bautizado lo antes posible, antes de que se muera, porque el bautizo es el que lo va a salvar. Entonces, ese niño ni tiene fe, ni sabe lo que le está pasando, ni tiene idea, ni le importa. En efecto, ¿han visto bautizar niños que hacen así? Lo bautizan y a partir de ese momento el niño queda salvo. Y puede morir e irse al cielo porque queda salvo. La Biblia no sabe nada de eso. La Biblia no dice nada sobre esto. Jamás. Luego, este niño sigue salvo ¿hasta cuándo? Hasta cuando llega al uso de razón. Cuando peca. Y normalmente creen que el niño llega al uso de la razón y que sabe la diferencia entre el bien y el mal cuando llega a los 7 años. Entonces ese niño peca y ¿sabe lo que le pasa? Pierde la salvación, queda muerto. Pero este niño puede recuperar la salvación. Este niño puede ir a donde el sacerdote, llega donde el sacerdote y el sacerdote le da la primera absolución. Este niño confiesa sus pecados, el sacerdote lo absuelve de todos sus pecados que ha confesado y este niño ahora queda salvo. Y puede morirse e irse al cielo. Si verdad confesó todos los pecados. Si no confesó todos los pecados, se va al purgatorio. Luego, si este niño peca, queda salvo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo peca? Y cuando peca, queda condenado. Y este niño puede recuperar la salvación. ¿Va a dónde? A Cristo no. Va al sacerdote, que ya ha tomado el lugar de Cristo. Ya no es solo los Cristos. Número 4. ¿Sí? Y el sacerdote le da la absolución y el niño queda salvo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando peca. Cuando peca, queda condenado. Recupera su salvación con la absolución, ahora queda salvo. ¿Hasta cuándo? Y se pasa toda la vida así hasta cuando se muere de viejo. Y nunca sabe si va para el cielo o para el infierno. ¿Por qué? Porque depende de ¿qué? De la absolución del sacerdocio. Ese es el plan de salvación que tiene el catolicismo romano. La Biblia
no dice nada de esto, en absoluto. Por otra parte, la Biblia dice que la salvación no se pierde, pero en catolicismo romano usted pierde la salvación. Pero hay otros medios de salvación. Otro medio de salvación es yendo a la confesión y recibiendo la comunión. O sea que la Eucaristía le da salvación. También hay otros medios de salvación. Si usted se está muriendo, asegúrese que tiene en su cartera el teléfono del sacerdote. Y no llama a Cristo, sino llama al sacerdote. Y el sacerdote va a administrar un sacramento más, inventado, que ellos dicen está en Santiago. En Santiago está para otras condiciones, pero no es sacramento. De todas maneras, si se está muriendo, llaman al sacerdote y el sacerdote le da la extrema unción, los últimos óleos, y le pone aceite en la frente, en el pecho, en las manos, en los pies, ¿sí? Le da una absolución y ese sacramento lo salva. Si esa persona todavía tiene, si está vivo, puede confesarse, puede comulgar, recibe los santos óleos y como no tiene tiempo para pecar y se muere, entonces va para el cielo y no necesita ir al purgatorio de acuerdo con este libro. Sin embargo, le dan una misa por los muertos por si acaso. Para continuar el plan de salvación, si la persona todavía está muerta, pero no está fría, todavía puede recibir los santos óleos, porque puede suceder que el alma todavía esté ahí. Eso la Biblia no dice nada de esto, ¿no es verdad? Pero si se murió, no hay por qué preocuparse, porque si se va al purgatorio, ya Cristo solo no lo salva. Lo va a salvar sus oraciones. ¿Y la oración de quién? Del sacerdote, a quienes nosotros le pagamos. Las indulgencias siguen, amados. Si usted va a una iglesia y dice, mi mamá murió hace 10 años, ¿y cómo hago para sacarla del purgatorio? Pueden decir una misa por mi mamá, le dicen sí, le cuesta 50,000 pesos. Le cuesta 30,000 pesos. ¿Qué trabajo hace usted? Soy gerente de una compañía, le cuesta 200,000 pesos. Hacen no solamente la misa, sino el cabo de año. Al final de cada año de la muerte le hacen una misa muy especial para sacar a esa persona del purgatorio. Y ya ustedes vieron que el purgatorio no existe. Ese es el plan de salvación de la Iglesia Católica Romana. Aparte de eso, el plan de salvación incluye su bautizo, que si se muere antes del uso de razón, estás muy feliz porque no has podido pecar y vas para el cielo. Pero si es después del uso de razón, entonces ahí sí va a tener que depender de la absolución. Este plan de salvación obviamente incluye también no solamente el bautizo y la fe, sino incluye la necesidad de todos nosotros hacer lo mejor posible para ser perfectos, para llegar a la perfección de Cristo haciendo buenas obras y haciendo lo que es correcto. O sea que la salvación, una vez
después del bautizo, hay que ganársela haciendo buenas obras. Y uno nunca sabe cuántas buenas obras hace para poder ser salvo. Por eso los católicos romanos nunca saben si están salvos o no, porque no están seguros cuántas buenas obras han hecho y si las obras que han hecho son suficientes para salvarse. En otras palabras, el católico romano depende de sus buenas obras y de la fe en Cristo. La Biblia, para la salvación, depende de la fe en Cristo. Y las obras se hacen una vez que está salvo, no para salvarse. Una pregunta tenía usted. ¿Qué son los santos óleos? Los santos óleos son un sacramento de la que ellos llaman la extrema unción. Cuando la persona está muriéndose, le llevan aceite que ha sido bendecido y lo ungen, una unción con aceite y con una absolución del sacerdocio que le va a perdonar sus pecados, esperando de que él se haya arrepentido de alguna manera. Pero cuando alguien se muere en el catolicismo romano, por lo menos tomó los santos óleos y fue bautizado y era un tipo muy bueno. En efecto, todos los muertos son buenos, usted sabe eso, ¿no? Cuando se están en el funeral, son buenos. Bueno. Dígame. ¿Hay alguna excepción dentro de los fieles católicos romanos para llegar al cielo? Es decir, ¿hay algunos que van directamente al cielo o todos van al purgatorio? De acuerdo con este libro, los que se confiesan, comulgan, reciben la extrema unción o los santos óleos y se muere, va para el cielo porque no tuvo tiempo de pecar. Nosotros pecamos con pensamientos, pecamos, sí. Ellos, pero sin embargo, y la otra manera de ir al cielo directamente es el martirio. Si alguien le pone un revólver frente a la cabeza y le dice reniegue de Cristo, él dice no, lo matan, esa persona va para el cielo. Yo creo que si la persona no reniega, sí, el martirio, ellos creen, y es posible, ¿no? Esa es una gran posibilidad. Sí, sí, señor. Y digamos en este caso, un papa o un obispo, si llega a morir, también necesita la extrema unción que se la hagan. Sí, sí, el papa tiene que confesarse, ¿sabía usted, no? El papa tiene su confesor especial. Sí, y los obispos tienen sus confesores. Nadie se escapa de eso. ¿Sí? Es por eso el catolicismo romano tiene 7 sacramentos. La Biblia tiene 2. Ya vamos a estudiarlos cuando lleguemos a ese punto. El plan de salvación de la Biblia es completamente opuesto al plan de salvación del catolicismo romano. La Biblia dice que todos hemos nacido muertos y vivimos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, del 1 al 3, y lo vamos a leer para poderlo comprender un poco mejor. Efesios capítulo 2 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién?
Dios a través de la fe en Cristo. ¿Cuándo nos dio vida? ¿Cuando estábamos buenos? ¿Cuando estábamos buscando la salvación? No. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nacimos muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros estuvimos ahí, siguiendo la obediencia del padre que en ese momento es Satanás, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Nadie se escapa, ni una sola persona. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De la ira de Dios, lo mismo que los demás. No estábamos bajo el amor de, ay, Dios te ama. No, estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos condenados. Pero como estaba muerto en tus delitos y pecados, ¿qué pueden hacer los muertos? Nada. El muerto no puede buscar a Dios. El muerto no puede hacer nada. Entonces la Biblia dice que los niños nacen muertos en su nacimiento, espiritualmente muertos. Y siguen muertos, no hasta cuando reciben el bautizo, siguen muertos hasta que Dios les da una vida nueva, un nacimiento nuevo. ¿Sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí lo dice bien claro. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero me acaban de regalar un escudo para ponerlo en mi escritorio. Esto no es un escudo bonito, pero hagámoslo un poco mejor. Con la palabra pero. Es quizás la palabra más bonita en toda la Biblia. ¿Sí? Ahí la acaban de ver, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero. La siguiente palabra es no yo. Pero yo que decidí buscar a Cristo porque todavía estaba medio vivo. La siguiente palabra es pero Dios, no yo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Aquí no habla de justicia. Por justicia todos merecemos ¿qué? El infierno. Pero es por misericordia que estamos salvos. Sola gratia. Que en español sería sola gracia. Por su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Vio ese verbo en forma pasiva? Nosotros recibimos, nosotros no dimos nada. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué hizo usted para salvarse? Nada.
Niente. Rien. Nothing. Right? ¿Sabe lo que quiere decir rien? En francés, nada. En italiano, niente. En español, nada. Y en el idioma de los gringos, nothing. Ok. Nada. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué quiere decir? Nos dio una nueva vida. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No de su justicia, de su gracia. En su bondad para con nosotros, siempre y cuando ¿en qué? Solos Cristos. En solo Cristo. Y luego, si no lo entendió, permítame repetírselo. Verso 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Número 3. Sola fide. Un niño no puede tener fe. Sola fide. Y esto no de vosotros, pues es un gratia, un regalo de Dios. Y si no lo entendió, contrario al catolicismo romano, no por obras. ¿Qué fue lo que no entendió de ese versículo? 9. No por tratar de hacer lo que es bueno. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice, yo, Señor, ¿por qué me dejas entrar en tu reino, en tu cielo? Porque yo soy muy bueno, yo hice todas estas cosas, yo hice lo otro, y yo es mejor que ese canalla allá que no entendió nada, ese tonto que no, sí, yo soy mejor que él, yo me glorío, para que nadie se gloríe. ¿Sí? La respuesta es, ¿por qué me dejas entrar en tu reino? Porque soy un miserable. Puedo entrar en tu reino porque soy malo, pero creí en alguien que es bueno. Versículo 10. ¿Para qué somos salvos? Para la gloria de Dios. ¿Cómo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hemos sido salvos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Para salvarse? No, porque ya está salvo. Para hacer lo que es correcto, para buenas obras. En otras palabras, el católico romano dice que los cristianos dicen que creemos en Cristo y estamos salvos y podemos seguir viviendo como demonios. La respuesta es no. Alguien que diga que está salvo y sigue viviendo como demonio, diciendo que cree en Cristo, el tal no está salvo. ¿Sí? Una persona que cree, la condición esencial es que va a cambiar de vida. Perdone, cometí un error. Usted no va a cambiar de vida. Dios le cambia su vida. Ya no puede mentir. Y cuando miente, siente ese golpe en el corazón de arrepentimiento. Dios le regala dos cosas: la fe y el arrepentimiento. Y cuando se arrepiente, sabe que está vivo. Si continúa en el mismo pecado todo el tiempo, lo mismo, y no siente ningún arrepentimiento, no vaya a creer que está salvo. Es posible que no esté salvo.
y está enfrentándose a una condenación eterna. Sí. Si no, lea Pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Está en el internet, lo puede escuchar en español o en inglés. Pecadores en las manos de un Dios airado. Pero note esta ecuación. El católico romano se salva por fe y con eso obtiene la salvación. La Biblia, por el contrario, dice que no. El cristiano, el verdadero cristiano, Dios lo regenera, Dios le da la salvación. Y cuando está salvo, esa salvación se la da solamente por fe. Y esa fe le da la salvación. Y esa salvación produce buenas obras. ¿Está claro? El católico romano tiene fe y hace buenas obras para salvarse. El cristiano bíblico, Dios le da la salvación por fe, está salvo y ahora porque está salvo, hace buenas obras. ¿Está claro? Bueno. El plan de salvación en la Biblia es bien simple. Bien simple. Este es usted y este es Cristo. Este es usted y yo y este es Cristo. Cuando Dios le regala la fe para salvarse, la persona cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Cuando cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación, los méritos de Cristo, no los méritos nuestros, no las obras nuestras, sino los méritos, las obras de Cristo, ¿sí?, pasan sobre Él. La justicia de Cristo pasa sobre nosotros. Lo justo de Cristo pasa sobre nosotros. Y nos declara no culpables, salvos, y quedamos salvos para siempre. Y nuestro pecado cae sobre Cristo en la cruz, y en la cruz se besa la ira de Dios y la misericordia de Dios. La ira de Dios que venía sobre nosotros cae sobre Cristo hasta que lo hace gritar: Dios mío, ¿por qué? Y la respuesta es: por nuestro pecado. ¿Sí? Y la ira de Dios que venía sobre nosotros cayó sobre Cristo como un pararrayos para declararnos completamente salvos. Y a partir de este momento vivimos en Cristo, Cristo en nosotros, con el poder del Espíritu Santo, e iniciamos una vida de arrepentimiento que nunca termina hasta cuando estamos muertos.
Pero no vamos a adquirir una salvación más haciendo buenas obras, sino vamos a adquirir es un proceso de santificación. Lo que antes era un pecadillo, a medida que crecemos en Cristo, se convierte en un pecado muy grande y no queremos estar ahí. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y ahora la persona está salva para siempre. ¿Y sabe una cosa? Nunca pierde la salvación. ¿Sabe por qué no la pierde? No la pierde porque usted no hizo esa decisión. Dios se la dio. Y Dios, en su carácter de Dios, ¿ya ustedes vieron la doctrina de Dios? ¿No? Doctor Don Kistler va a venir. Van a hablar. Una de las características de los atributos del carácter de Dios es que Él es inmutable. Él no cambia. Y como Dios no cambia, Él no va a cambiar su idea de quitarle la salvación. Usted puede pecar, pero Dios le da el poder de arrepentimiento. O sea que usted nunca, jamás va a perder la salvación. Y se podrá ir por algún tiempo. Pero si realmente ha creído, no va a vivir en paz. Tenemos una amiga que rechazó a Dios por 20 años, pero había dado su confesión de fe y creía, y después de 20 años regresó, ¿sí? Porque Dios ya le había regalado la fe. Esa no se pierde. Las personas que dicen que pierden la fe, las tales no tienen nada que perder, porque no habían recibido la fe. Por ejemplo, en las cartas de Juan, donde dice, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Solamente decía, en Hebreos, dice, fueron iluminados. No sé cuántos de ustedes han sido elegidos por Dios. No sé cuántos de ustedes son cristianos. No lo sé. Nadie lo sabe. Solamente lo sabe usted y Dios. Pero, si usted es cristiano, esa salvación nunca, jamás la va a perder. Porque usted creyó no con la mente ni con la boca. Como dice Romanos 10, 16 y 17. Conocen por la palabra y por escuchar la palabra. ¿Qué pasa? Cree con el corazón y confiesa con la boca que Jesús es su Redentor. Entonces, ya ustedes vieron la diferencia clara entre la salvación, el plan de salvación en el catolicismo romano y el plan de salvación en la Biblia. Son dos planes completamente distintos. Pero ahora quiero aclarar, antes de cerrar la sesión de esta noche, de esta tarde, que la pregunta clave es, yo acabé de decirles a ustedes que el bautizo de agua no salva a nadie. Entonces, ¿para qué? La respuesta es esta. Primero que todo, lo que va a salvarnos es el bautizo del Espíritu Santo. Cuando Dios lo convence de pecado,
se arrepiente, nace de nuevo, tiene una vida nueva, entonces recibe. Yo solamente les puedo hablar de Jesús, dice Juan el Bautista. Yo vengo, yo no soy la luz, pero viene alguien que es la luz. Aquí hay alguien que los va a bautizar ¿cómo? Con el Espíritu Santo. No habla nada de agua. Pero luego, en el gran mandamiento de Mateo 28, cuando el Señor asciende, está listo para ascender al cielo, dice: ve por todo el mundo, enseñarles, haz discípulos. ¿Qué quiere decir eso de hacer discípulos? Presentar el Evangelio. Si la persona cree, la persona cree, esa persona se ha hecho discípula o discípulo de Cristo. Perdón. Y una vez que cree, dice: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautizo es una demostración pública de que ha creído en Cristo. Pero hay un problemita acá. La diferencia entre los presbiterianos cristianos y los bautistas reformados cristianos. ¿Saben la diferencia, no es verdad? La diferencia es que los presbiterianos bautizan niños, infantes. Los bautistas bautizan a personas que ya han confesado ser cristianos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? En efecto, amados, tenemos aquí 3 tipos distintos de bautizo de agua: los presbiterianos, los católicos romanos y los bautistas. ¿Hacemos la diferencia entre los 3? ¿Valdría la pena? Ok. El católico romano, en una forma antibíblica e ilegal, bautiza niños para salvarlos. La Biblia no sabe nada de eso. Los presbiterianos bautizan infantes como una promesa, como un pacto, como una esperanza de que estos niños van a llegar al conocimiento de Cristo. En otras palabras, no los bautizan para salvarlos. La gran diferencia entre el bautizo de los católicos romanos y de los presbiterianos. Si ese infante, ese niño que ha sido bautizado en la iglesia presbiteriana, nunca llega al conocimiento de Cristo y rechaza a Cristo y muere sin confiar en Cristo como único y suficiente medio de salvación, esa persona se va al infierno y su bautizo le sirvió de nada. Pero está bautizado porque eventualmente, si llega al conocimiento de Cristo, entonces hay un rito que los presbiterianos hacen de la confirmación. El niño, cuando llega a nuestra razón, confirma que cree en Cristo. Y no lo bautizan ya porque lo han hecho antes como un pacto. Los bautistas bautizan a creyentes. Cuando llegan al conocimiento de Cristo, confiesan que son cristianos y al confesar que son cristianos, los bautizan no para hacerlos cristianos, sino porque son cristianos como un testamento público
de confirmación de que son cristianos. Y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si esa persona que vino al bautismo de agua no es verdaderamente cristiano, sino es un hipócrita que cree que por decir creo en Cristo estoy salvo y no ha sido regenerado en su corazón y nunca llega al conocimiento de Cristo, cuando se muere se va para el infierno con su bautismo y todo. Eso quiere decir que el bautizo de agua no salva a nadie. ¿Sí? La gran diferencia entre las doctrinas y la Biblia. Ambos, los presbiterianos y los bautistas, tienen razones para ellos de creer que lo que están haciendo es lo que la Biblia dice. Y está bien. Pero el catolicismo romano, no hay ninguna razón ahí para creer que lo que están haciendo es lo que la Biblia dice, porque la Biblia no dice que nadie puede hacer cristiano por recibir el bautizo, sino por la fe en Cristo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? La confirmación que hacen los católicos romanos es para qué. Es bien interesante la confirmación que hacen los católicos romanos. Vamos a hablar de esto cuando lleguemos a analizar cada uno de los sacramentos. Ese es un sacramento que tienen los católicos romanos. Ese sacramento de la confirmación es cuando el niño llega al uso de razón y va a confirmar que su bautizo que recibió fue por fe. Entonces ahora dice, voy a demostrar que tengo fe en Cristo. Pero, amado, como candidato a sacerdocio romano, como católico romano en toda mi vida y como observador del sacramento que ellos llaman de la confirmación, no he sido convencido ni he visto que un niño diga en la confirmación: yo estoy diciendo hoy, confirmando que creo en Cristo y que mi fe es solamente en Cristo para confirmar que mi bautizo es válido. Eso lo hacen los presbiterianos. El niño confiesa que cree en Cristo como su único y suficiente medio de salvación, ¿sí?, para confirmar su bautismo. Pero los católicos nunca hacen eso. ¿Saben? El rito de la confirmación ese es el día. A propósito, la confirmación solamente la puede dar el obispo, no los sacerdotes. Cuando el obispo llega al pueblo, es la gran fiesta. Viene el obispo. Los preparativos para la llegada al obispo son increíbles. Y como el sacerdote, su conducta y su trabajo depende del obispo, están en su mejor comportamiento. Y preparan a los niños hacen una fila y se arrodillan frente al obispo, y el obispo lo que hace es les da una cachetada. Sí, a cada niño, y le dice: ¿para qué? Dice: para darles el Espíritu Santo. Y con ese golpe en la cara reciben el Espíritu Santo. Parece invisible, perdónenme, pero ese es el hecho. Nadie recibe el Espíritu Santo si no es por la obra de Dios. Y como dije esto, tengo que confirmarlo. ¿Me dan 3 minutos más? Sí. Quedamos de terminar a las 4:30, ¿no es verdad? Esta tarde tienen rinoceronte asado, ¿me dijeron?
Vaya por favor al Evangelio de Juan. Y a propósito, no tengan miedo de decir San Juan, porque es santo. ¿Sabe por qué es santo? Porque creyó en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. María es santa porque creyó en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. ¿Perdón? Usted está haciendo un chiste, pero la verdad es que vamos a hablar sobre eso. La diferencia entre los santos católicos y los santos bíblicos. Perdón, los santos católicos romanos y los santos católicos. Son una diferencia increíble. Increíble. Si alguien no ve la diferencia, ¿están ustedes comenzando a ver las diferencias? ¿Y ustedes creen que le estoy echando chistes? No, estamos hablando lo que dicen los dos documentos. Está por escrito. Bueno, ¿quién es un cristiano? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cómo una persona llega al conocimiento de Cristo? ¿Cómo una persona es salva bajo el cristianismo bíblico? Está en el Evangelio de San Juan, iniciando en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino. Los que tengan Biblia, ábrala y lea conmigo para que vea que les estoy diciendo la verdad. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿No le parece maravilloso? Pero a todos, no a todos, sino a todos los que le recibieron. ¿Oyó eso? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos equipos, Junior y el Nacional. Un equipo es el de los hijos de Dios y el otro equipo, los hijos de Satanás. Aquí lo dice bien claro, los dos equipos. Amados, no todos son hijos de Dios. De acuerdo con este versículo, solamente son hijos de Dios aquellos que creen en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Si usted cree en Cristo más en un sacerdote, si usted cree en Cristo más el pastor que lo va a salvar, si usted cree en Cristo más sus obras, usted no es cristiano. Usted no es hijo de Dios. Los cuales, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso usted no le puede decir a un pagano: hermano, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Sabe por qué no? Son tres mentiras. El tal no cree en Cristo, por consiguiente, no es hermano. Segundo, Dios te ama. Si no cree en Cristo, está bajo la ira de Dios, no bajo el amor de Dios. Y tercero, si Dios no le regala la salvación para ser salvo,
Su plan maravilloso es el infierno. Sí. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el plan de salvación en la Biblia. ¿No le parece simple? Nada de aguas benditas, de bendiciones, de ceremonias, simplemente de Dios. Ahora, note esto no es, las palabras tienen peso. Cuidado con lo que dicen, especialmente ustedes que van a ser esposos. Cuidado con lo que le dice a su novia o a su esposa, porque ellas son como elefantes, se acuerdan de todo. Sí. Hace 5 años a las 3 de la tarde el martes usted le dijo esto, porque las palabras pesan. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que creen. ¿Sí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Los cuales? Los que creen. No son engendrados de sangre, no porque sus padres sean cristianos, no porque sus padres sean católicos, van a ser católicos. No engendrados de sangre, ni la voluntad de la carne, no porque yo quiera ser cristiano, porque yo no quiero ni puedo. Ahora les explico por qué. Los que tienen ojos así grandes, ahora les muestro con la Biblia por qué no. Ni quiere ni puede. Porque está muerto. Y ahora le voy a explicar dónde dice que no puede, que no quiere. Son engendrados de sangre, ni la voluntad de la carne, ni porque yo pueda ni quiera, ni de la voluntad de varón, de un sacerdote o de alguien que lo agarre por el cuello y le digan crea en Cristo. O repite esta oración y queda salvo. Eso es falso. Esa oracioncita para quedar salvo, repitiéndola, es lo mismo que bautizar a alguien con agua y decirle que queda salvo. La misma mentira. ¿Sí? Porque tiene que esperar que usted le presente el Evangelio y el Espíritu de Dios lo convence para decir si está salvo o no. Ni de voluntad de varón. Pero vean esas 3 últimas palabras. Sino de Dios. ¡Wow! Son palabras pesadas. Sino de Dios. No yo me doy la salvación. No depende de mi voluntad, ni de voluntad de varón, ni de lo que yo quiera, sino de lo que Dios quiere. Sola gracia. Sola gracia. Sino de Dios. Esa es la salvación. Ese es el Evangelio. Pero obviamente ustedes le dieron 3 minutos y ahora voy a abusar de los 3 minutos porque les dije que les iba a demostrar que ni usted ni quiere ni puede. ¿Correcto? Entonces vaya, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Versículo 44, y le voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos pueden venir a Cristo? Respóndala de acuerdo con lo que dice el versículo 44, la primera palabra. ¿Cuántos? Ninguno puede. Entonces, ¿qué hacemos con el versículo
10, 11, 12 y 13 de Juan. Juan dice en el capítulo 1 que es solamente una obra de Dios. Y aquí dice, y dice también que el que cree en Él está salvo. Y aquí dice que nadie puede creer, entonces ¿qué hacemos? ¿Será que Juan se contradice? No. Porque ya en Juan dijo, sino de Dios. O sea que explicó cómo usted puede creer cuando Dios le da el regalo de la fe. Ninguno puede venir a mí. Condición esencial, al menos que si el Padre que me envió no lo trajere a mí. Y ese verbo traer es sumamente fuerte también. Es agarrarlo y llevarlo allá. Como agarró a Pablo, lo tiró al piso y lo llevó a Cristo. ¿Se acuerdan? Vamos a parar ahí. Pero en este momento, ustedes vieron la diferencia del plan de salvación en la Biblia y el plan de salvación del catolicismo romano, y son dos cosas completamente distintas. Lo único que tenemos que hacer es hablar a nuestros amigos católicos romanos y no hablarles mal de nuestra amada María ni de nuestros amados santos, sino háblele de Cristo, háblele del plan de salvación en la Biblia, que es simple. Cuando ellos descubren que antes de morir saben definitivamente para dónde van por su fe en Cristo solamente, más nada más, van a estar tremendamente alegres que las puertas del paraíso, del cielo, se van a abrir para ellos sin ninguna intervención, ni de obispos, ni de cachetadas, ni de aguas, ni de bendiciones, ni de obras, sino solamente por la fe en Cristo que lo lleva a hacer lo que es correcto y a una vida de arrepentimiento. Vamos a hablar y vamos a hablar. Gracias, Señor, por esta clase, por estas instrucciones que tú nos das en tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que mañana o esta noche, cuando continuamos, podamos ver claramente lo que tú quieres enseñarnos en la Biblia. Gracias por este magnífico plan de salvación. Oramos por católicos hermanos, para que Dios Santo les abra los oídos y el corazón, no para tener miedo de la eternidad, sino para estar felices de que en realidad este plan de salvación los cubre a todos aquellos católicos que lleguen al profundo conocimiento de Cristo como único y suficiente medio de salvación. Y esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, para las bendiciones de Dios.